Dios les había confiado. Sabes, el mayordomo no posee lo que administra. Por lo menos en el concepto bíblico, no. El mayordomo es apenas un siervo al servicio del verdadero dueño. En el estudio de esta semana veremos cómo muchos personajes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, entendieron de manera correcta el concepto de lo que significa ser un mayordomo. Empezaremos diciendo que la palabra mayordomo se encuentra pocas veces en el Antiguo Testamento, en el sentido en que la usaremos durante este trimestre. El Antiguo Testamento se enfoca más en presentar el dominio de Dios sobre todas las cosas creadas. Eso es lo que enfoca más, no tanto en definir al ser humano como su mayordomo, sino en mostrar a Dios como el dueño de todo. Es como si quisiera dejar bien claro que nada de lo que existe en este mundo le pertenece al ser humano. La palabra mayordomo en el Antiguo Testamento casi siempre se refiere a la persona que administra una casa, como por ejemplo en el caso de José, que era el mayordomo de la casa de Potifar, el que cuida, el que administra la casa. El mayordomo tenía la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos. El mayordomo era una persona de absoluta confianza. El Antiguo Testamento presenta algunas características de los mayordomos. En primer lugar, el mayordomo era un hombre de mucha responsabilidad. Los mayordomos eran elegidos no solo por sus habilidades para administrar, sino principalmente por su fidelidad. De nada valdrían sus capacidades si él no fuera fiel. Por tanto, los mayordomos tenían todo el respeto y la confianza de sus amos. En el caso de José, esa confianza es lo que lo motivó para rechazar las propuestas de la esposa de Potifar. En segundo lugar, el mayordomo sabía que lo que se les había confiado pertenecía a su amo. Él era consciente de que él apenas era un administrador y pues debería administrar los bienes de su señor como su señor administraría y no como él deseaba hacerlo. Esto es clave. Los mayordomos saben cuál es su lugar. Ellos no son dueños, son apenas administradores. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que se les había confiado, o sea, cuando eran pésimos administradores, cuando frustraban la confianza del dueño, la relación de confianza con el amo se malograba y eran despedidos del trabajo. Ese es el caso, por ejemplo, que encontramos registrado en Isaías 22. Sebna era mayordomo en la casa del rey Ezequías. Por tanto, gozaba de una posición influyente, inferior tan solo a la del rey, y pues se esperaba que fuese fiel en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, aunque debería haber dado prioridad a los asuntos de la nación y de la casa del rey, Sebna buscó la gloria para sí mismo. Usó los bienes del rey para provecho propio. Se estaba haciendo labrar en lo alto de un peñasco una tumba lujosa, comparable a la tumba del rey. Dios desde el cielo lo observó e inspiró a Isaías para darle a Sebna esta advertencia. Está registrada en Isaías 22, 17 al 19. Dice: mira que el Señor va a llevarte en duro cautiverio y te cubrirá el rostro, te hará rodar con fuerza como una rueda por el llano y así morirás. En eso acabarán tus espléndidos carros. Tú, que eres la vergüenza de la casa de tu amo, yo te arrojaré de tu puesto, te destituiré. Interesante, creo, que aquí vemos que por ser tan egoísta en el uso, en la administración de los bienes del rey, Sebna no tendría ni siquiera una tumba corriente en Jerusalén,
sino que sería arrojado como se lanza una piedra para que muriera en la tierra lejana. Estas palabras encierran una advertencia para todos los seres humanos, que somos mayordomos de Dios, a quienes Él nos ha confiado los bienes divinos. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos el concepto de mayordomía en el Nuevo Testamento. Las dos palabras básicas para mayordomo en el Nuevo Testamento son epitropos, que aparece 3 veces, y oikonomos, que se presenta unas 10 veces. Ambas palabras describen trabajos que involucran responsabilidades administrativas que el propietario le confía al mayordomo. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, los mayordomos se definen por lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Administran. No son dueños de lo que tienen bajo su control. Ellos son apenas administradores, guardianes, mayordomos. Son cuidadores que administran o deben administrar con sabiduría lo que es ajeno, lo que le pertenece al dueño. Por eso el Nuevo Testamento describe específicamente al mayordomo como aquel que va a rendir cuentas de su administración. Lucas 16, 1 y 2, ahí Jesús mismo dice, el texto dice así: Jesús también les dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Ese concepto de rendición de cuentas lo encontramos no solo en esta parábola del mayordomo infiel, sino también en la parábola de los talentos, donde cada hombre al que le fue confiado los talentos debe rendir cuentas de lo que hizo con ellos. Este pensamiento de que el mayordomo no es alguien que solamente cuida, sino que es alguien que va a rendir cuentas, está presente en el Nuevo Testamento. Debemos decir algo más. El concepto de mayordomo en ambos testamentos es muy parecido, pero en el Nuevo Testamento se expande el concepto más allá de la simple administración doméstica y de la rendición de cuentas de una casa. En la parábola del mayordomo infiel, registrada en Lucas 16, por ejemplo, Jesús amplía la definición del mayordomo. La lección va más allá de la pésima administración de un mayordomo infiel, sino que la parábola entra en una aplicación espiritual que hace el propio Señor Jesucristo. Jesús utiliza el término mayordomo en forma metafórica. Dice que el mayordomo sabio está listo para el regreso del Hijo del Hombre y describe al mayordomo infiel como alguien que ha dejado de preocuparse porque el amo demoró en regresar. Quiere decir, el mayordomo infiel se ha convertido en un tirano, se ha vuelto abusivo con los que le rodean. Ya no es un modelo de buenas obras, ni un administrador de la gracia. De acuerdo con este pensamiento, un mayordomo sabio se preparará para, después del regreso de Jesús, más allá del aquí y del ahora. Veamos, para completar este concepto, lo que dice primera a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Y esto no tiene que ver solamente con las cosas, con el dinero, con las propiedades. Tiene que ver con los misterios de Dios. O sea, el concepto bíblico de administración va más allá de las simples cosas materiales. Ahora veamos lo que dice primera de Pedro capítulo 4 versículos 10. Ponga cada uno
al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Quiere decir, Dios nos ha dado a cada uno diferentes talentos, diferentes dones, diferentes cosas. En el aspecto de dinero, a unos les ha dado más, a otros menos. En el aspecto de los dones espirituales, a unos les ha dado más, a otros menos. Eso está claro en la parábola de los talentos, donde uno recibe 5, el otro recibe 3, el otro recibe 1, pero no hay nadie que no haya recibido por lo menos un talento. Así son las cosas con Dios. Pero tanto el de 5 como el de 1 van a tener que rendir cuentas. No es porque uno recibió menos que el otro que puede dormir y puede administrar mal lo que recibió. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos que Dios nos ha hecho también mayordomos de sus misterios, no solo de las cosas materiales. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Aquí Pablo registra una razón por la cual oraba en favor de los creyentes. ¿Y por qué oraba? Dice, para que su corazón, el corazón de los creyentes, se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A qué misterio se refiere Pablo aquí? Básicamente al misterio de la salvación. Sí, porque la salvación, mi querido, es un misterio. Jamás la mente humana podrá entenderla por completo. En la eternidad seguiremos estudiando el misterio del amor divino y nunca lo entenderemos por completo. ¿Cómo un Dios de amor? ¿Qué necesidad tenía un Dios de amor? Un Dios eterno, de enviar a su Hijo a este mundo para morir, para rescatar una raza rebelde. El ser humano no puede entender eso. Ese es un misterio. Como un Dios eterno se hizo carne en la persona de Cristo. Un misterio. A veces nosotros queremos entender todo, explicar todo en el mínimo detalle. No podemos. Ahora, el hecho de que no podemos entender no quiere decir que no debemos estudiarlo. Pero debemos entender que el misterio divino es un misterio y se nos ha confiado ese misterio de la salvación. Así como el misterio de la salvación, hay muchos otros misterios en esta vida. Preguntas que nos hacemos y que aparentemente no tienen respuestas. ¿Por qué un niño nace deficiente? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué un niño de 3 años muere en un accidente terrible? ¿Dónde está el Dios de amor? Misterios. Misterios que no entendemos. ¿Por qué los ricos vencen y los fieles a Dios muchas veces sufren derrotas? Misterios, son misterios que no podemos entender. Y Dios nos colocó como administradores de esos misterios. ¿Qué significa? Que nosotros, con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, debemos mostrar al ser humano que para creer en las cosas divinas no es necesario entender todo.
hay que creer. Y creer significa confiar. Y confiar no se confía en alguien que no se conoce. Para confiar hay que conocer. ¿Cómo puedes confiar en Dios si no lo conoces? ¿Y cómo puedes conocerlo si no convives con Él? Por lo tanto, estudiar la palabra de Dios, orar todos los días, compartir el Evangelio con otros. Esas son las maneras de convivir con Dios. Y cuanto más convives con Dios, más confías en Él. Y entonces los misterios no te incomodan porque aunque tú no entiendes las cosas, tú crees. ¿Te acuerdas del paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Jesucristo se aproximó de él y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo me voy a levantar si estoy paralítico? No me siento sano. Pues se hubiera quedado paralítico el resto de la vida. Pero aunque no sentía nada, aunque no entendía nada, creyó en la palabra redentora, se levantó y anduvo. Muchos de nosotros estamos paralíticos en la vida espiritual, arrastrando nuestros sueños en esta vida. No tenemos el valor de levantarnos, de creer en la palabra redentora y salir adelante. Pues nuestra vida como creyentes debe ser un ejemplo para las personas que no conocen a Jesucristo. Por en ese sentido somos administradores de los misterios divinos. En la cuarta parte veremos que también somos administradores de la verdad espiritual. Aquí encontramos otro pensamiento que va más allá de las cosas materiales. Dios nos confió también su verdad, la palabra de su verdad, la verdad de su palabra. Somos mayordomos de la palabra. ¿Cómo deberíamos cumplir nuestra misión con relación a su palabra? Por lo menos de tres maneras. Primero, estudiándola. El cristiano tiene que estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios no es leer y salir corriendo. Estudiar la palabra de Dios es sentarse, meditar, analizar, masticar espiritualmente cada versículo. Sentarse, leer un versículo y levantar los ojos al cielo y decir, Dios mío, ¿qué me quieres decir a través de este estudio, a través de este texto? Entonces estás estudiando realmente la palabra de Dios. Pero eso es tu primera responsabilidad con la palabra. La segunda, vivirla. Porque de nada te vale estudiar la palabra de Dios si no la vives. El otro día alguien me dice, pastor, mira, yo estudio la palabra de Dios, pero no funciona. ¿Cómo no funciona? Si nunca la has practicado, ¿cómo no funciona? Si tú me das una receta para preparar un plato delicioso y yo no la sigo, pues nunca me va a salir el plato. Tengo que seguir la receta. Pues en su palabra Dios te muestra cómo vivir, cómo ser feliz, cómo crecer en esta vida. Pero tienes que seguirla. Si no la sigues, ¿cómo te va a funcionar la receta? Entonces, nuestra responsabilidad con la palabra, primero, hay que estudiarla. Segundo, hay que vivirla. Y tercero, hay que compartirla. Porque de nada te sirve la palabra solo si la estudias y la vives, pero no la compartes. Hay que salir, hay que contar lo que has estudiado, lo que ha traído paz a tu corazón. Hay que compartir la palabra con otras personas. Llegamos finalmente al término de este estudio hablando de nuestra responsabilidad como mayordomos.
Los mayordomos sabios son personas responsables. Eso significa que el mayordomo fiel, sabio, acepta la responsabilidad personal y por causa de esa responsabilidad, primero, piensa antes de decidir y segundo, piensa antes de hacer cualquier cosa. Tiene en cuenta que debe hacer las cosas no como a él le gustaría, sino como al dueño le gustaría. ¿Y dónde encuentras tú descrita la manera de hacer las cosas que le gustaría al dueño de todo, o sea Dios? En su palabra. Por lo tanto, en la medida que estudias su palabra, pues vas a saber cómo Dios quiere que administres las cosas. No solo las cosas, sino también el misterio del Evangelio y el misterio de su palabra y todo. Pero hay que estudiar la palabra para saber cómo el dueño de todo piensa, y entonces tú como mayordomo vas a administrar de esa manera. La sierva de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 168, dice: Dios desea colocar al hombre en una relación directa con Él. Esto es maravilloso. Dios desea colocar al hombre en una relación directa con Él. Él, Dios, conoce el principio de la responsabilidad personal en todos sus tratos con los seres humanos. Responsabilidad personal. No te escondas en los otros, es tu responsabilidad personal. Dios intenta promover un sentido de dependencia personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Sus dones son confiados a los hombres en forma individual. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada una debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador. Y cada una debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía. Mira cuántas veces se enfatiza la palabra personal, 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 individual. El problema es que nosotros a veces nos escondemos en medio del grupo. La iglesia está haciendo, la iglesia no está haciendo. Yo con todo respeto, con toda cortesía, pero para enfatizar el pensamiento te diría, tú no te preocupes tanto por la iglesia, preocúpate por ti, a final de cuentas tú eres la iglesia.